El próximo jueves es mañana. No deje de oírnos el jueves en la tarde en la hora de la verdad. Señor representante a la Cámara por el Centro Democrático Departamento de Antioquia, Oscar Darío Pérez, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días. Un saludo muy especial para todos. Bueno, doctor Pérez, a nosotros no nos salen las cuentas. Tenemos un déficit fiscal que en números redondos llega a 90 billones de pesos. Y estamos haciendo una reforma tributaria que con más y con menos, porque la aritmética no falla, hay más gasto y hay más ingresos, nos pudiera dejar, dígame, en el mejor de los casos, según lo que nos cuentan, 10 billones de pesos, y quedamos con 80 billones de pesos de déficit fiscal. Uno no entiende eso cómo se maneje. Usted que es experto en la materia, el mejor experto que tiene el Congreso en estos asuntos fiscales, ¿nos lo puede explicar? Sí, bueno, doctor Londoño, lo primero es que esta reforma tributaria no es para subyugar el déficit fiscal en su totalidad, es para financiar un gasto público creciente surgido no solamente de la pandemia, sino del paro, porque los promotores del paro están muy camufladitos en el tema de la pandemia. Pues las afectaciones del paro son superiores en materia económica a las afectaciones de la pandemia. No olvidemos que en 2 meses este país ha perdido más de 15 a 20 billones de pesos, más el lucro cesante de que vuelvan las navieras, de que se recuperen los mercados perdidos, los empleos perdidos, de que se recuperen el ritmo productivo del país. Todo eso es consecuencia no de la pandemia, sino del paro. Entonces, esta reforma lo que busca es entregar unos recursos frescos para darle algún grado de sostenibilidad a ese gasto público y sostenibilidad al crecimiento de la deuda como proporción del PIB, también surgida de los efectos de la pandemia y los efectos del paro. Entonces no es que la reforma vaya a subyugar, a amortizar, a financiar la totalidad del déficit fiscal. Si usted mira, antes de la pandemia, nosotros veníamos creciendo a un ritmo del más del 3.3%, que no es suficiente, pero que éramos diferentes en América Latina, pero además también traíamos déficit fiscal. No olvide que nosotros cerramos con un déficit fiscal cercano al 3,5%, lo que nos indica que estábamos con un hueco de cerca de 50 billones de pesos. La pandemia y el paro, porque siempre hay que agregar ambas cosas, nos están llevando a un déficit fiscal de cerca de 92 billones de pesos. Y un déficit fiscal, doctor Londoño, ¿cómo se financia? Pues por supuesto que llevarlo a cero sería el mundo ideal, pero ese mundo ideal no existe todavía para nosotros y para muchos países del mundo. Pues los Estados Unidos también tienen un déficit fiscal enorme, y Alemania, y Francia, en fin. Nosotros, ese déficit fiscal, lo que tenemos que buscar es disminuirlo a la mayor proporción posible. Por eso existen unas normas que se llaman las normas de la regla fiscal. Por eso existe un marco fiscal de mediano plazo. Por eso existe una ley de responsabilidad fiscal. Entonces, el propósito de esta reforma es inyectarle a las finanzas públicas 15.2 billones de pesos por 4 fuentes de recursos no más. Esta no es la reforma estructural que el país demanda, requiere y necesita. No lo es. Pero es una reforma de una urgencia casi que manifiesta. Si las calificadoras de riesgo hubieran visto este proyecto consensuado antes de su, en mi criterio, apresurada decisión, de pronto nos hubieran podido mantener el grado de inversión. Ya me lo quitaron 2, falta una, que es Moody. Esperemos que esa sea un poco más consecuente con la situación actual. Entonces serían 15.2 billones, doctor Londoño, que provendrían de 4 fuentes, que si usted quiere las analizamos, y para qué son,
esos 15.2 billones. Bueno, pero es que son 15.2 billones, pues que es muy poco frente al déficit. Si tengo un déficit de 90 y recibiera 15 billones, pues me queda en 75, que es un déficit fiscal gigantesco. Pero al margen de eso, es que esa reforma tributaria, según parece, porque no la conocemos, no sabemos cómo es, viene aparejada con unos gastos nuevos o con unos gastos adicionales que valen un poco de plata. Entonces, ¿cuál es el resultado de esa suma y resta? Pues pueden ser 10 billones de pesos adicionales. ¿Con 10 billones de pesos usted considera que tapamos el hueco o lo tapamos suficientemente para seguir nuestro camino de endeudamiento? No, doctor Londoño, ni con 10 ni con 15 billones de pesos tapamos el hueco. Pero lo primero que determinemos es cuál es el hueco posible o cuál es el hueco soportable. Y yo creo que la economía colombiana tenía en el horizonte terminar el déficit fiscal, si no hubiera pasado la pandemia y el paro, tenía como en el horizonte terminar con un déficit fiscal entre el 2.1 y el 2.7%. Es decir, entre unos 25 y unos 30 billones de pesos, que es como más o menos el déficit soportable de acuerdo a las finanzas públicas de Colombia. Pero, como eso se fue al traste, porque esa era la ortodoxia, y usted en una entrevista anterior que hizo conmigo, hablamos de que no era el momento de la ortodoxia, sino de la heterodoxia. Entonces, en ese momento, esas cifras prácticamente que aconsejan las normas del buen gobierno se dilapidaron por circunstancias absolutamente entendibles. El aumento de la pobreza, el aumento del desempleo, el aumento de la miseria. Entonces, eso había que, y el aumento del gasto sanitario, el aumento de las camas UCI, etcétera, todo tuvo que ser alimentado con recursos nuevos que no teníamos. Entonces, si bien los 10 billones netos, digámoslo, que usted dice, no son suficientes, sí son un paliativo para que en el mediano plazo, porque no van a ser 10 billones de un año, mire usted que las fuentes de los recursos son un impuesto a las sociedades del 35%, impuesto sobre la renta, ya no del 30% como se pensaba que iba a quedar de acuerdo a la ley 2010, quedaría en el 35%. Algunos nos van a decir, es que ya no vamos a ser competitivos. Bueno, puede que tengan razón, pero no olvidemos que es que nosotros veníamos de una tarifa de impuestos sobre la renta del 43, del 44%, que la hemos venido bajando, y situarla en el lado del 35% tampoco nos aleja mucho de los países de la OCDE. Una segunda fuente, una sobretasa al sistema financiero, no solamente a los bancos, sino al sistema financiero, incluye fiduciarias, compañías de seguros, etcétera, de 3 puntos, que eso es más o menos un 10% más de impuestos sobre la renta para ese sector. Cuarta, ¿cuál es la otra fuente? La otra fuente es que el descuento tributario del ICA, del Impuesto de Industria y Comercio que pagan los contribuyentes, que iba a ser descontable, no deducible, en un 100%, pues se mantiene ese descuento en un 50%, y eso serían cerca de entre 5 y 7 billones de pesos adicionales. Otra fuente es un ahorro de verdad del gasto. Aquí ya se está controlando los gastos de funcionamiento en una proporción que nos pueden generar 1.9 billones de pesos año, y un tema recurrente en el que hemos avanzado gigantescamente, porque a veces somos injustos con la DIAN, un tema incremental de la lucha contra la evasión y la elusión con 2.7 billones adicionales. No es que sean los que vamos a recaudar, no, son adicionales a los 9 o 10 que ya venimos recaudando en esa lucha contra la evasión y la elusión. Y un tema que no dejará de ser controversial, como es el de la normalización tributaria, donde la DIAN tiene información de muchísimos contribuyentes colombianos que tienen sus recursos refugiados en paraísos fiscales
y que no están tributando en Colombia, y se les va a dar una nueva oportunidad para que los saneen, para que los sinceren, porque la DIAN ya tiene convenios con 110 países, 110, tienen información precisa de que si no sanean esos activos y pagan impuestos en Colombia, los pueden incorporar como con una conciliación patrimonial y les cobran el impuesto sobre la renta sobre diferencia de patrimonios, que eso sí sería gravosísimo, porque se imagina una persona que tenga un capital en el exterior o en el mismo Colombia, evadido, escondido, y que no, camuflado, y que no lo declare, pues le cobran cerca del 30-35% sobre el valor de sus patrimonios. Todo eso sumado, doctor Londoño, nos puede dar 15 y de pronto hasta más, porque el tema de la normalización no se sabe. Ahora, una buena noticia, en medio de tantas malas, en la medida que el precio del petróleo siga subiendo, pues cada dólar que suba el precio son 400 mil millones de pesos nuevos para la economía. Yo diría, doctor Londoño, que si nosotros buscamos un camino correcto para sostener el gasto público eficiente, el gasto público social, no el burocrático ni el corrupto, sino el gasto público necesario, y ponemos a crecer la economía y empezamos a disminuir la deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto, volvemos a enderezar esta economía, que digámoslo la verdad, nunca ha sido como para lanzar las campanas al aire, pero antes de la pandemia veníamos más o menos bien. Veníamos más o menos bien y el gobierno del presidente Uribe dejó las cosas bastante más que menos equilibradas, y entonces tuvimos un desastre por el que nadie ha preguntado. Aquí nos hemos preguntado, doctor Oscar Darío Pérez, ¿qué pasó con la bonanza petrolera? Tuvimos petróleo a $130 el barril, pues para poner una cifra redonda, y sobre 1 millón de barriles que estábamos produciendo, y ahora tenemos 750,000 barriles a $70. ¿Qué pasó con esa bonanza? ¿Qué se hizo esa plata? ¿Mermelada sobre la tostada? ¿Qué pasó con ella? No, totalmente de acuerdo, doctor Londoño, no, totalmente. El presidente Uribe dejó la deuda como porcentaje del PIB en un 37%. Y no solamente recibimos a este gobierno una deuda como porcentaje del PIB del 55%, es decir, ya no del 37 y no del 55%, sino con unos ingresos monumentales. Es que nosotros tuvimos el precio del petróleo, usted habla de 130 para hablar de cifras redondas, yo recuerdo que estuvo a $140 cada barril, y producíamos 1 millón de barriles diarios. Y acuérdese que también el precio del carbón era favorable, era maravilloso, y de eso, esas bonanzas, esas enormes sumas de dinero. No, lo único que nos quedó es sí, un gasto público fiscal incrementado. Porque si usted mira muy bien, y no para hablar de lo político, sino de lo económico, la herencia que nos dejaron los acuerdos de La Habana fueron una cantidad de instituciones incrustadas en varios ministerios, en el Ministerio de Agricultura básicamente, en otros ministerios, en el Ministerio del Interior, comisiones, la una, la otra, y comisiones para estudiar esto, nos dejó la JEP, nos dejó una cantidad de cosas que dicen que son inmodificables, pues porque hacen parte del bloque de constitucionalidad, pero que fueron un crecimiento gigantesco del gasto público en Colombia, sin lugar a dudas. Entonces, no solamente aumentaron la deuda pública como por porcentaje del PIB, sino que también aumentaron los gastos de funcionamiento, y eso sí, el renglón de ingresos, que fue voluminoso, porque voluminoso no puede ser la otra forma de calificarlo, cuando usted tiene el precio del petróleo a 130 o a 120 o a 140 o a 100. Es que 1 millón de barriles día a esos precios deberían haber dejado el déficit fiscal de este país en cero, doctor Londoño, en cero, si se hubieran invertido como correspondía, como corresponde una ley
de responsabilidad fiscal. Eso es lo que debíamos haber hecho. Pero esa lucha no nos iba a durar toda la vida. Acuérdense que nosotros tuvimos barril de petróleo en este gobierno a $45. Claro, a $45 y yo recuerdo que menos todavía. Le quiero preguntar, doctor Oscar Darío Pérez, porque obviamente si se trata de un debate en el Parlamento y en la Cámara de Representantes sobre la reforma tributaria que se va a presentar, usted es el hombre llamado a defender ese proyecto. ¿Usted lo conoce? ¿Usted conoce los artículos, los 35 artículos de los que habla el gobierno? ¿Están a disposición del público? ¿Están a disposición suya y a disposición de sus compañeros de Cámara de Representantes y de Senado de la República? A ver, doctor Londoño, con toda la sinceridad que me caracteriza, no los conozco. Nosotros hemos participado de múltiples reuniones de consenso, analizando los temas, o sea, cuáles serían las fuentes de esos recursos. Y ya le dije lo de las sociedades, lo de el sector financiero, lo de el descuento del ICA, se mantiene lo de dividendos como está hoy y lo de patrimonio, porque eso ha generado alguna controversia en algunos partidos. Entonces se mantendría lo del patrimonio como está hoy, lo de la normalización tributaria, lo del ahorro en el gasto y para qué serían los recursos. En buena proporción para aumentar el programa de ingreso solidario, para financiar el empleo a jóvenes entre 18 y 28 años, donde el Estado va a aportar el 25% del costo de la seguridad social, pues el costo, el 25% de cada salario mínimo, que es más o menos equivalente a lo que vale la seguridad social, y un 10% para el resto de los trabajadores, lo que nos daría pues una suma para generar unos 500,000 empleos nuevos, y también para prorrogar el programa del PAEF. Los programas de Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor, etcétera, esos programas se mantendrán, lo mismo que la devolución del IVA para los quintiles más pobres. Así que ese es el propósito de esta reforma, pero su pregunta, el texto completo no lo conocemos porque todavía está siendo objeto de retoques finales. No olvidemos que ese proyecto debe ser radicado seguramente el próximo lunes o martes. Pero uno pensaría que el gobierno tuviera en cuenta a su partido de gobierno para que conociera y para que ayudara a sostener en el Congreso un debate que no va a ser leve, que no va a ser ligero. Y resulta que el partido de gobierno no conoce el articulado a estas alturas, cuando ya falta menos de una semana. Estamos en miércoles, esto es el próximo martes cuando se va a presentar, y ustedes los parlamentarios no lo conocen. Pues lo conocen en sus intenciones y lo conocen en el discurso, pero es que eso se materializa en unos artículos, en una estructura de legislación que es la que se va a tener que defender. Doctor Oscar Darío Pérez, pues Dios lo tenga de su mano, no le va a tocar un debate fácil en esta próxima legislatura. Doctor Londoño, muchas gracias. La verdad es que nosotros tenemos que actuar con absoluta responsabilidad. Este país lo necesita. Nosotros entendemos que hay muchas personas que no quieren que se haga nada, que quieren que haya caos, que quieren que haya miseria, que haya más desempleos, pues porque eso es materia prima electoral para ellos. Pero realmente los colombianos de bien, que no la clase alta como algunos despectivamente la caricaturizan, no, la gente de bien, los trabajadores, los cortadores de caña, los campesinos, los obreros de las empresas, los transportadores, los camioneros, la gente que quiere trabajar, necesita que este país reenderece su rumbo, y por esa razón pues haremos todo el esfuerzo, toda la pedagogía, y sobre todo los que han perdido el empleo, los 3 o 4 millones de pobres más que han surgido a causa de la pandemia. Yo no sabía cuántos más han surgido a causa del paro. Todas esas personas esperan respuestas, doctor Londoño, o sea que ahí estaremos con un sentido crítico, pero con un sentido constructivo. Doctor Oscar Darío Pérez, representante a la Cámara por el Centro Democrático, Departamento de Antioquia, muchas gracias otra vez por acompañarnos en la Hora de la Verdad.
Muchas gracias, doctor Londoño. Un saludo muy especial para todos. Bueno, queridos amigos, esa es la situación. Eso es lo que va a tener que defender el Centro Democrático, que no sabe exactamente qué es. No nos engañemos, esto es con artículos, esto es con una realidad legislativa, esto no es con cuentos, esto no es con discursos. Y esa historia legislativa clara y definitiva no la conoce el partido de gobierno. Esperamos que la conozca pronto para que se pueda preparar para los debates que vienen el 20 de julio. Óscar Darío Pérez estaba con nosotros en La Hora de la Verdad.